Bienvenidos todos a este segundo webinar del 2022. Nos emociona mucho tenerlos por acá. Eh, bueno, hoy nos convoca un tema que nos apasiona muchísimo, de manera especial porque tenemos pues algunos invitados de la propia casa de Macaya. Vamos a hablar sobre el tema de la tecnología para facilitar la gestión de proyectos sociales. Y bueno, pues como siempre el equipo de webinar de la red Colaborar nos apoya en toda esta iniciativa, entonces le quiero dar la palabra a Karina, que nos va a contar un poquito de las dos invitadas que nos van a acompañar hoy a hablar de este tema. Hoy particularmente vamos a hacer como un panel. Obviamente recuerden que nuestro formato, como es estilo webinar, pues tiene el cajoncito de preguntas y respuestas donde podemos ir escribiendo en portugués o en español las preguntas que tengamos. Si alguien también quiere pues abrir su micrófono, no lo expresa, y después de la hora que tengamos de conversación vamos a poder abrir a algunas preguntas. Entonces, bienvenidos todos y Gracias, Karina, María. los dejo en tus Buenas manos. tardes a todos. Y hoy vamos a hablar de tecnología y cómo aprovechar la mejor en las actividades que hacemos cada día a través de nuestra organización. Nos acompañan Elisa Madrigal y Ana Isabel Restrepo. Elisa es coordinadora de Nodoca, espero decirlo bien, y líder de desarrollo de soluciones en Macaya. Es ingeniera de diseño y magíster en estudios urbanos con más de 9 años de experiencia en gestión de proyectos sociales y programas de tecnología e innovación enfocados en desarrollo social. Lideró durante 2 años las iniciativas regionales de innovación en Ruta N, coordinó programas de formación ciudadana en la Alcaldía de Medellín, entre ellos las escuelas de arte y convivencia, y actualmente lidera el programa de donaciones de software tecnología para el sector social y la plataforma digital Nodoca para la movilización de recursos en el sector de impacto social. Y también nos acompaña Ana Isabel Restrepo, es socióloga de la Universidad de Antioquia y magíster en gerencia de empresas sociales para la innovación y el desarrollo local en la Universidad EAFIT, con experiencia laboral en la gestión de proyectos y procesos de intervención social, y es directora de soluciones de personas en la Corporación Macaya. Como les decía Ana María, la idea hoy es lanzar algunas preguntas y que tanto Elisa como Ana Isabel las vayan contestando un poco, van a hacer más una conversación sobre estas materias. La primera pregunta es ¿por qué es importante incorporar la tecnología en los proyectos sociales? Y quizás podemos unirla con la segunda, es ¿qué herramientas tecnológicas recomiendan ustedes para la gestión de proyectos? No sé, ¿cuál de las dos quiere comenzar? Eli, ¿qué preferís? Bueno, si quieres puedo empezar como dando un contexto desde algunas herramientas tecnológicas y les cuentas ya tú. Bueno, entonces, pues lo primero, yo considero que es muy importante romper la idea de que la tecnología está para reemplazar a las personas. Por el contrario, la tecnología debe hacer más eficientes los procesos, facilitar y potenciar el trabajo de las personas, ¿cierto? Dejar de pensar que la tecnología también es solo para las empresas del sector privado, que la tecnología requiere altos presupuestos o que solamente para entidades que trabajan temas de innovación y vanguardia. Realmente la tecnología, y lo hemos visto en los últimos años con más fuerza, es una necesidad y además es una oportunidad para potenciar nuestro impacto. Digamos que al utilizar las herramientas digitales para agilizar los procesos, las personas podemos enfocarnos realmente en hacer lo que nos hace más humanos, en esas acciones y ese trabajo que nos hace más humanos, liberando el tiempo para la creatividad, para la interacción social, para todo ese trabajo de lo social, que es lo que nos compete a muchos de los que estamos aquí, de la pedagogía, la creación de estrategias, la creatividad, que son cosas en las cuales la tecnología no nos puede reemplazar. Entonces, digamos que la tecnología debería ser
una herramienta para las personas para facilitar esas cosas operativas que la tecnología hace mejor, porque el cerebro no está diseñado para esas cosas operativas, y que las personas nos podamos ocupar de lo que realmente genera impacto en las estrategias, en la creatividad y en el contacto humano. Entonces, cuando rompemos ese paradigma, pues o esa idea que es como un mito común de que la tecnología está para reemplazarnos, podemos ver por qué es importante para el sector social y cómo puede potenciar el impacto que tenemos desde el sector social. Por ejemplo, hay herramientas o plataformas en la nube que permiten el trabajo colaborativo desde cualquier lugar. Las más conocidas de ellas son, por ejemplo, Microsoft 365 y Google Workspace. Y el trabajo colaborativo no es simplemente sentarse en una reunión, en un webinar como este, sino, por ejemplo, trabajar herramientas ofimáticas en simultáneo, entonces empezar a construir proyectos juntos, redactar los proyectos juntos, llevar seguimiento de los presupuestos juntos en herramientas ofimáticas, por ejemplo, como lo son Word, Excel en línea, o en el caso de Google Sheets, Google Docs, todo el Slides, pues, o el PowerPoint, ¿cierto? Entonces, digamos que esto nos permite trabajar realmente juntos desde cualquier lugar, teniendo en cuenta que además en el sector social muchas veces trabajamos en organizaciones que tienen presencia en diferentes territorios. La tecnología nos facilita trabajar en una misma organización y mantenernos conectados independientemente desde donde estemos. Eso por un lado. También, ¿qué puede permitir la tecnología o qué ayuda la tecnología para el sector social? El tema de recopilar y analizar la información de manera fácil, ágil. Herramientas digitales como Forms, ya sea de Microsoft o de Google, permiten recopilar información para la gestión de los proyectos, y son herramientas que son muy intuitivas y muy fáciles, tanto para quien está diseñando pues toda la recopilación de información como para quien lo va a diligenciar. Otro punto importante es, por ejemplo, el tener la información centralizada, poder hacer una buena gestión documental de la estructura de nuestros proyectos, de todos los informes asociados, de los avances, las evidencias, en herramientas que permiten tener espacios de almacenamiento individual o espacios de almacenamiento compartido que pueden ser consultados por un equipo entero de un proyecto o de una organización, y estas son herramientas de almacenamiento en la nube como son Google Drive o como es OneDrive y SharePoint, y estas herramientas que permiten tener una mayor seguridad, tener ahorro en tiempos, evitar la duplicidad de la información, que muchas veces tenemos pues como diferentes versiones de documentos que son importantes. También evitan problemas legales, hacer una buena gestión documental, porque en la medida que tenemos seguimiento de todos nuestros proyectos, de nuestra gestión administrativa, pues se facilita también todo el tema legal, evita la pérdida del tiempo, utilizar este tipo de herramientas, ¿cierto? Entonces es también tener la información centralizada. Cuando almacenamos, por ejemplo, la información en la nube, no estamos dependiendo de que mi computador tenga la capacidad de tener toda esa información que yo tengo almacenada, porque la capacidad en tamaño de almacenamiento está en la nube, por ejemplo, o no estoy dependiendo de un dispositivo que puede tener vulnerabilidades de seguridad porque me lo pueden robar o se me puede dañar o puedo no tenerlo a la mano, sino que estoy accediendo a la información desde cualquier lugar, simplemente con una cuenta o con un usuario. Y estas cosas uno las ve como básicas, pero realmente son muy importantes y a veces no nos tomamos el tiempo de pensar y de hacer eficientes esos procesos básicos. Entonces, miren que las cosas que les he mencionado, no he mencionado nada que sea de otro mundo, ni ciencia de cohetes, son herramientas tecnológicas para el trabajo en el día a día que facilitan que los proyectos sean más eficientes, pero nos podemos ir más allá a herramientas, por ejemplo, como Power Automate, que permite automatizar procesos sencillos sin saber programar. ¿Y qué hace Power Automate? Por ejemplo, puede permitirme automatizar un proceso administrativo tan sencillo como recibir las cuentas de cobro, que se manden automáticamente a aprobación, que se almacenen automáticamente en las carpetas que tenga destinadas para ello, y que esto no le implique un trabajo a una persona, sino que pues la tecnología te está ayudando a ser más eficiente. Otras herramientas para firmas de documentos, independientemente desde donde esté, sistemas contables, facturación electrónica, o herramientas
de CRM, que son herramientas que se utilizan o que en un principio cuando se diseñaron pues para el relacionamiento con los clientes, pero es que nosotros como organizaciones del sector social no somos ajenos a esto. El tema de la gestión de alianzas, de tener el seguimiento, el contacto, del relacionamiento con un financiador o con un aliado, con un par, es importante llevar registro de esto y de los procesos que se están haciendo con cada uno de nuestros grupos de interés. Entonces, digamos que hasta acá voy mencionando cosas que son, pues como les digo de nuevo, del trabajo en el día a día. Y también, por ejemplo, para la movilización de recursos, hay herramientas que nos permiten acceder a información sobre, por ejemplo, convocatorias de cooperación internacional, oportunidades de gestión de alianzas. Nosotros en Macaya tenemos una plataforma para eso, que es una herramienta digital que se llama Nodo-K, y son herramientas tecnológicas que facilitan la gestión de las organizaciones sociales. Entonces, eso es como un panorama general de lo que pueden ser herramientas digitales para facilitar los proyectos sociales y para hacer más eficiente nuestra gestión y que nosotros nos podamos enfocar en lo que realmente es nuestra misión y nuestro impacto. Elisa, yo te interrumpo. Qué pena, Karina, un segundo quería interrumpir, porque en la caja de preguntas y respuestas nos estaba diciendo Cristian que si es posible que fuéramos copiando en el chat las herramientas que mencionaste. De pronto, si Eli, mientras Ana pues da respuesta a la pregunta, nos puede ayudar en el chat como copiando cuáles son esas herramientas o en las preguntas y respuestas para que nos quede un listadito. Y bueno, ya hay otra pregunta, pero ya esa va para el final. Gracias. Claro que sí. Ana, incluso yo creo que vale la pena que recopilemos él y yo en un Excel de pronto información no solamente de los que estamos contando acá, sino adicional, y que incluso se la podamos mandar a las personas de embajadores de Red Colaborar y que tengamos como una herramienta viva que nos permita tener sobre la mesa estas herramientas, una breve descripción que tal vez nos permita tomar decisiones rápidas. Obviamente las que van a estar ahí relacionadas no van a ser todas las que hay, pero pueden ampliarnos la mirada y ayudarnos a tomar decisiones para mejorar procesos. Perdón, Karina, que te interrumpí. No, básicamente iba un poco a comentar lo que decía Ana María y solo pedirte que tú también puedas complementar lo que nos ha estado contando Elisa respecto de cuál es la importancia de aplicar o de utilizar, de sumar a nuestras organizaciones estas herramientas. Claro que sí, Karina. Muchas gracias a vos por liderar este espacio, gracias a Eli por los aportes que ha brindado en esta conversación, pero infinitas gracias a quienes se conectaron y están escuchándonos y con quienes vamos a seguir conversando más adelante sobre estos temas. Lo primero es que incorporar la tecnología dentro de los proyectos sociales es muy importante porque nos ayuda a mejorar procesos, a disminuir inversión de tiempo y a disminuir costos. Porque si nosotros no somos organizados en nuestros procesos, esto trae consigo tener que poner una inversión de tiempo más fuerte en cosas que podrían ser automatizadas, por ejemplo. Y eso no solamente trae dificultades a la hora de analizar la información, sino de cara a las intervenciones que hacemos con nuestros grupos de interés. Para mí es importante recordar que todo proyecto, independientemente de la característica que tenga en cuanto a ubicación, en cuanto a sitio de intervención, tiene un ciclo y ese ciclo tiene unos momentos. Y creo que es importante que la conversación también nos permita ver cómo para cada uno de esos momentos del ciclo de los proyectos la tecnología puede agregar valor. Entonces, hablemos del tema de la planeación. Ahora lo mencionaba Elisa. Puede ser que cuando yo voy a planear, necesito, antes de planear, identificar una oportunidad que me permita formular una propuesta para acceder a unos recursos que sean implementados en el territorio. Y ahí, en ese ejercicio de identificación de oportunidades, va a ser importante entender para los países donde cada uno nos movemos, qué multilaterales están presentes, qué fundaciones empresariales están presentes,
qué oficinas del sector público están presentes. Entonces, si yo, por ejemplo, trabajo en tema de juventud, qué ministerios, qué secretarías trabajan esos frentes, porque constantemente esas oficinas van a tener oferta abierta para yo postular propuestas para trabajar con ellos. Entonces, algo muy sencillo es en un primer momento incluso hacer a través de Google o algún buscador un acercamiento a quiénes son esos actores del territorio con los que debería estar, o más bien a los cuales debería estar mapeándole los sitios web para ver esas convocatorias que están abiertas. Y eso lo que me lleva en algo muy sencillo es pensar en cómo configuro Google para que Google me empiece a tirar las alertas, me empiece a llevar las alertas de cuando hay convocatorias abiertas a mi correo electrónico. Miren que no estamos hablando de nada raro, estamos hablando de cómo configurar Google para que me genere alertas de esos actores que yo ya sé que son claves y que están en el territorio donde yo me encuentro. Obviamente Nodocar también nos puede servir para eso, pero creo que ahí es importante entender que con cositas muy básicas que ya sabemos usar, podemos tener acercamientos. Lo otro es que en los ejercicios de planeación muchas veces trabajamos dentro de las organizaciones áreas diferentes, ¿cierto? Entonces muchas veces cuando uno está planeando tiene que montar un presupuesto y tiene que montar un control presupuestal, pero también tiene que montar un plan de comunicaciones para difundir en qué va el proyecto, pero es que también uno tiene que montar cómo se imagina el desarrollo de las actividades en territorio. Entonces, muchas veces todo esto que les estoy contando depende de personas diferentes. El encargado de los temas administrativos de la información, de la organización, el encargado del tema de comunicaciones en la organización, el encargado de temas de proyectos dentro de la organización, incluso a veces coordinadores temáticos, el que se encarga del tema de educación, o el tema de deportes, o el tema de juventud. ¿Y eso qué significa? 5 personas construyendo. Y para que 5 personas construyan, va a ser muy importante buscar herramientas que les permitan co-crear juntas. Con la pandemia vivimos que el co-crear dejó de convertirse en usar un papelógrafo, marcadores, post-it, o sea, eso que era tradicional a nosotros para rayar en el papel y a través de ese rayar construir juntos, un poco se desdibujó. Y muchas de las reuniones que empezamos a tener para co-crear se vuelven aburridas, porque es un Teams o un Zoom o pues la herramienta de videollamadas que usemos, con muchas veces no la persona proyectando su rostro a través de la cámara, sino solo viendo las iniciales del nombre de esa persona, y eso genera que los espacios se vuelvan planos y aburridos. Entonces, incluso para esos ejercicios de planeación, hay herramientas para co-crear tableros colaborativos, como Trello, como Miro, que permiten que incluso a través de post-it digitales, por llamarlo de alguna forma, se puedan hacer emulaciones a lo que sucedía en esos ambientes de presencialidad. Entonces, ese tipo de herramientas facilitan esos ejercicios de co-creación y de ideación que permiten iniciar los procesos de planeación. Luego viene el momento en el que tenemos que dejar eso documentado a través de la construcción de esos presupuestos en sí, o a través de un marco lógico aterrizar las ideas de cómo nos imaginamos que los componentes se desarrollen y qué metas nos imaginamos y qué indicadores nos imaginamos. Eso luego lo tenemos que volver algo más oficial, por llamarlo de alguna forma, para podérselo entregar a un aliado, a un financiador. Y ahí el trabajo colaborativo sigue siendo importante, pero entonces Eli nos mencionaba, por ejemplo, tanto las herramientas de Google como las de Microsoft para tal fin. Nosotros en Macaea usamos las herramientas de Microsoft, entonces en mis ejemplos tal vez esté más casada con esa marca, pero no porque crea que la una es mejor que la otra, sino que por unos lineamientos institucionales, pues teníamos que elegir alguna y en su momento se eligió esa, ¿cierto? Pero las dos casas, los dos aliados, productores de software, tienen herramientas muy buenas y que pues tienen lo mismo, o sea, por un lado está Mir, por el otro está Teams, pero realmente cumplen la misma funcionalidad, que es conectar a través de las videollamadas, ¿cierto? Entonces, en el caso nuestro en particular, nosotros utilizamos en el SharePoint, abrimos carpetas con la información del proyecto,
Y tenemos un ejercicio de gestión documental muy juicioso, donde vamos a tener una carpeta donde vamos a encontrar toda la información de los términos de referencia y documentos de apoyo para construir propuestas, pero tenemos unos formatos que montamos en otras carpetas donde colaborativamente construimos las propuestas técnicas a través de presentaciones en PowerPoint en línea y presentaciones y documentos en Word en línea, pero también los presupuestos a través de documentos en Excel en línea. Y juntos generamos pues como reuniones para validar y para dejar en firme lo que se va a mandar. Entonces ahí hablé un poquito de la planeación con herramientas ofimáticas en la nube, con trabajo colaborativo a partir de almacenamiento en la nube y con herramientas que facilitan la co-creación y la ideación para llegar a acuerdos. Pero hay un elemento adicional que es o un momento adicional del ciclo de proyectos que es la ejecución, ¿cierto? Que es ya ir a implementar eso que nos soñamos. Y en ese implementar nosotros vamos a llegar de forma directa a unos grupos de interés. Y vamos a llegar a esos grupos de interés a través, por ejemplo, de procesos formativos. Entonces, ¿qué herramientas podemos llevar para realizar los procesos de formación? Ahí va a ser muy importante entender que hay herramientas educativas, plataformas educativas que nos van a facilitar la vida como, no sé, por ejemplo, Google Classroom o un Edmodo, donde dependiendo de lo formal que sea el proceso, vamos a poder allí almacenar documentos de estudio para los grupos de interés, vamos a poder poner allí links, vamos a poder tener como nuestra plataforma de LMS casera, por decir cualquier cosa, ¿cierto? Pero también vamos a necesitar conectarnos a través de plataformas que nos permitan tener este tipo de contactos. Entonces, como un contacto sincrónico donde podamos compartir pantalla, donde podamos compartir cámara, donde podamos incluso tomar nota en vivo, y para eso tendremos entonces Meet, Zoom, Teams y muchas otras. Pero en esos contactos que tenemos con nuestros beneficiarios también vamos a necesitar validar cómo ellos están percibiendo nuestras intervenciones, poder hacer encuestas de satisfacción, poder incluso pues, mirar qué expectativas y otras necesidades tienen, y ahí va a ser importante poder utilizar herramientas como el Forms, pero también va a ser importante tener un conocimiento de herramientas que nos permitan construir presentaciones que puedan ser incluso interactivas y que puedan facilitar esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, para hacer presentaciones chéveres, pues de pronto puede ser interesante saber utilizar Canva, saber utilizar PowerPoint, saber utilizar Wave. Entonces, hay diferentes alternativas, pero también muchas veces las clases que son, o los procesos formativos que son meramente magistrales, se vuelven súper aburridos. Entonces, también va a ser importante poder entender qué herramientas nos pueden servir para generar actividades que sean un poco más interactivas, para dinamizar las actividades que se generan con un otro, y ahí podemos tener herramientas como EducaPlay, como Educima, como Quizzes, como Kahoot, como Forms, como Padlet, entre otras muchas. Entonces es entender que en procesos 100% virtuales contamos con herramientas que nos permiten hacer que los procesos formativos sean más interesantes porque en efecto son interactivos, porque en efecto hay una herramienta que me ayuda a mediar para que la persona se sienta cómoda expresando sus ideas, pero lo otro que debemos tener en la mirada es que también en espacios presenciales podemos utilizar la tecnología como medio para hacer divertidos los procesos formativos. A nosotros, por ejemplo, nos sirve mucho cuando hay un tema complicado y un público difícil montar algo en un Kahoot, que un Kahoot es una aplicación en la cual vos, antes de sacarla en vivo en un espacio, prediseñas unas preguntas y al prediseñar esas preguntas vos decís cuál es o cuál es la opción de respuesta pues, que le aplica a la pregunta que tenés, y generás por grupos, por ejemplo, cuando el espacio es muy grande, no sé, como estudios de caso o pones
un caso en consideración y les ponías a que elijan ante ese caso cuál crees que es la respuesta correcta, y es súper charro porque son súper empeliculados, pensando más de la cuenta en tengo que responder bien, es que ahí va a quedar el nombre del equipo o va a quedar mi nombre. Entonces eso de alguna forma dinamiza los procesos formativos que suceden en presencialidad, los dinamiza, pero usando tecnología. Entonces no podemos pensar que la tecnología es solo para espacios virtuales. La tecnología también la podemos usar en espacios presenciales y puede ayudarnos a despertar el interés y motivar el trabajo que hacemos con las comunidades. Entonces, cuando trabajamos con comunidades es importante hacer esas validaciones, y ahí ponemos el ejemplo de Forms. Es importante dinamizar los espacios en que transferimos y construimos experiencias y conocimientos, y ahí poníamos algunos ejemplos que yo ahorita más adelante se los pongo en el chat, pero igual me comprometo con el equipo de Red Colaborar a generar un documentico que podamos, que salga de nosotros y que recopile lo que aquí conversamos, pero que también ustedes puedan seguir nutriendo. ¿Y qué más pasa en las ejecuciones? Que tenemos que hacer, por ejemplo, control presupuestal. Entonces, hay que mirar qué estrategias nos sirven para hacer ese ejercicio de control presupuestal. Puede ser algo tan simple como tener un Excel que tengan una hoja de cálculo el presupuesto y en otra que vos vayas cargando la información de lo que te gastes, y a partir de cargar eso de lo que te gastas, pues que te vaya mostrando cuál es el porcentaje de ejecución, si hay algún rubro sobre ejecutado, o puede ser que vos lo hagas a través de un software que te permita directamente organizar pues como todo el tema contable. Nosotros aquí utilizamos uno en particular que se llama Sigo, pero hay muchos otros y me imagino que cada país también con el tema de la normatividad contable tendrá pues algunas herramientas que son más cercanas a la reglamentación que existe en cada país, porque yo sé que ahí sí hay pues como variaciones, pero entonces es importante cómo de verdad la tecnología puede agregar valor en la ejecución. ¿Cómo? Mejorando, dinamizando los procesos, motivando a nuestros beneficiarios. ¿Cómo? Garantizando o sirviendo más bien para recolectar información incluso de manera anonimizada. Muchas veces las personas les cuesta expresar sus opiniones y a veces uno también necesita que le den palo y que sean sinceros con uno. Entonces, ¿cómo posibilitar que esa anonimización a través de una herramienta en particular nos permita llegar a información valiosa para mejorar nuestros procesos? Hacia allá va un poco mi reflexión en ese frente en particular de la ejecución. Eli, usted levantó la mano, cuente a ver qué quiere. Pensé que hay otro momento de la vida del proyecto que es el seguimiento. De eso ya hablamos un poco con ese tema de las evaluaciones, pero también puede ser muy valioso pensar en otras alternativas para hacer seguimiento, visitas de seguimiento, ¿cierto? Mi equipo en campo está haciendo actividades y yo como coordinadora, como líder de un proceso, voy, visito las actividades y recojo una información de esas visitas de seguimiento, unas fotografías, realizo unos grupos focales, hago unas entrevistas, y todo eso lo tengo que subir a la nube para que la información no se me pierda, o usar una herramienta para tomar nota. Entonces hay varios blogs de notas, está por ejemplo Evernote, que desde el celular vos podés ir tomando notas y te queda directamente en la nube. Entonces, cómo esas herramientas me permiten no perder de vista lo que está pasando en el territorio y me permite volver a esa información para analizarla y a partir del análisis pues tomar decisiones de cómo están los procesos sucediendo. Entonces, miren que les estoy hablando de un seguimiento in situ, de un seguimiento presencial que utiliza herramientas como Evernote para tomar notas de lo que estoy viendo, que puede utilizar incluso herramientas como Planner para poner, o Asana también es muy conocida para poner tareas. O sea, resulta que de esa reunión o de ese ejercicio de seguimiento algo acordamos. Y entonces eso algo que acordamos va a ser importante no perderlo de vista. Y eso no perder de vista va a ser importante que lo anotemos, que recordemos quién es el responsable y que recordemos también cuál es la fecha para la cual estamos esperando que esa actividad se dé o para la cual acordamos que esa actividad se dé. Y muchas veces uno
anota en una hojita, en una servilleta, en un papelito, que botamos, pues que se nos pierde. Entonces, si nosotros tenemos ya descargadas esas aplicaciones en el celular, por ejemplo, el Planner, por ejemplo, la Asana, como lo mencionábamos ahora, pues va a ser mucho más fácil en tiempo real, en caliente, dejar la actividad clara y poder hacer un mejor seguimiento del proceso. Entonces, miren que para esas cosas también es muy buena la tecnología, porque yo puedo tener este cuaderno, ¿cierto?, donde estoy anotando lo que estamos conversando, yo estoy anotando las tareas, pero este cuaderno lo puedo dejar en un restaurante donde voy a ir a cenar hoy. Y no necesariamente este cuaderno lo voy a recuperar, pero si las cosas están almacenadas en la nube, puede que me roben el computador, pero si están en la nube, yo desde otro computador o desde otro smartphone puedo acceder a esa información. Entonces, este es el ejemplo más usual, más sencillo, que nos permite aterrizar cómo la tecnología de verdad sí agrega valor en ese ejercicio de gestión de proyectos, ¿cierto? Viene también, los proyectos también tienen un tema de cierre. Entonces, en ese cierre tenemos que tener los informes muy bien guardados, porque el financiador puede acordarse en el minuto de Dios de que cerramos y que no sé, a él se le haya perdido dónde está el documento. Entonces, eso tiene que estar muy claro, y ahí la gestión documental digital es relevantísima, de garantizar nosotros haber cerrado los proyectos con todas las evidencias guardadas, muy bien nombradas, en las carpetas que consideremos independientemente de la herramienta, y también tener la última versión de los informes muy bien guardados, pero muy importante tener el checklist de cuáles son los elementos que para nosotros son valiosos tener de cara al cierre. Por ejemplo, para nosotros en Macaya, los informes finales, las evidencias y los certificados de experiencia sí o sí van en la carpeta de cierre del proyecto. ¿Y qué es un certificado de experiencia? Es decirle a ese que me contrató: venga, porfa, entrégueme una carta en la cual diga que yo hice esto con usted, que lo hice en X fecha, y que estos eran las metas indicadores que cumplimos juntos y que esto era el presupuesto. Como lo que uno como profesional le pide a una empresa que lo empleó. Porque luego, si uno no es organizado con esta información, se pierde oportunidades para acceder a recursos de cooperación cuando a uno le piden que demuestre experiencia de X número de años trabajando en X cosa. Entonces, no es un tema menor, y la tecnología nos puede ayudar a ser organizados con este tipo de información, que si no organizamos de una manera estratégica en los tiempos que corresponden, se pueden convertir en un cuello de botella, en una dificultad o en un reto para poder acceder a una oportunidad futura. Hay otro tema que no es menor, y que también lo vivimos en todos los proyectos, y es la comunicación. Acá en Colombia, yo no sé si este término, yo suelo ser muy coloquial en la forma en que hablo, perdón, porque tal vez no me hago entender con algunas palabras. Algo, escríbame en el chat que lo estoy leyendo y puedo hacer la traducción a un español normal. O sea, suelo a veces cometer ese pecado, pero aquí en Colombia decimos mucho cacarear. Las gallinas cacarean, mantienen haciendo bulla así horrible, horrible, y a veces utilizamos ese término para decir hay que cacarear lo que hacemos, hay que comunicar lo que hacemos. Y ese comunicar debe ir en varias vías, ¿cierto? Entonces, yo le comunico a mi financiador o a mi aliado qué hago, para que él saque pecho y diga: uy, yo di esos recursos y mira todo lo que pasa con eso que esta gente hace. Entonces, ahí las herramientas tecnológicas también son muy importantes. Si bien uno tiene herramientas como Illustrator, que son pagas, y que de pronto requieren una expertise técnica para poder interactuar con ella, hay herramientas que son gratuitas con las que uno puede hacer cosas bacanas sin tener mucho conocimiento. Y yo creo que la que hoy está más fuerte en el mercado, o en el mercado, no, en la boca de todos más bien, es Canva. Entonces uno fácilmente puede hacer un infográfico muy sencillo, donde le cuenta al aliado eso bacano, eso chévere, eso bonito, eso agradable que sucedió en ese proyecto. Entonces, ahí de cara al financiador y a los aliados, cómo la tecnología sirve para construir boletines. No tienen que ser cada mes, o sea, en el momento que ustedes consideren, pero boletines que permitan comunicar eso que está pasando y que está saliendo muy bien y que ustedes están haciendo en los territorios, ¿cierto? Pero también hay comunicaciones de cara a los internos, y esos internos son ¿quiénes? Los beneficiarios y los colaboradores.
Entonces, ¿cómo le comunico al beneficiario que lo estamos haciendo bien, que estamos contentos, cuáles son las novedades, qué es lo que sigue? Entonces, ahí pueden existir grupos de WhatsApp, ahí pueden existir correos electrónicos, ahí pueden existir plataformas de LMS, ahí pueden existir el envío a través de diferentes canales de e-cards, de infográficos, de herramientas que sirvan para comunicar que hay un encuentro o que se hizo tal cosa y el resultado fue esto. Pero adicional, hay comunicación interna de cara a los colaboradores. Entonces, como yo con tecnología dejo documentados los acuerdos que como equipo tenemos. Entonces, en esa documentación, cómo dejo yo la información almacenada en el Office 365, desde las diferentes plataformas que me ofrecen, o sea, cómo dejo las actas guardadas en el SharePoint, o cómo dejo las tareas activas en el Planner, cómo de pronto tengo que utilizar Padlet para crear el resumen de la actividad de co-creación. Es muy importante ahí, en eso de comunicación interna, que nos quede documentados los acuerdos de los equipos. Brevemente intenté hacer como un recorrido por algunos elementos y momentos que considero importantes en toda ejecución de proyecto, para intentar desde ejemplos aterrizar cómo la tecnología puede agregar valor en esos diferentes momentos. Muchas gracias, Ana Isabel. Realmente ha sido una explicación muy amplia, con muchos tips, con muchos nombres de herramientas que tenemos que investigar. Tenemos muchas preguntas entre las personas que están participando. Yo antes les quería pedir si a cada una si nos pueden dar 3 o 4 tips que nos permiten identificar oportunidades para el uso de tecnología en nuestras organizaciones. Y por el otro lado, algo que en lo personal siempre me ha preocupado, es cómo lograr, cómo comprometer al equipo para un adecuado manejo de estas herramientas. Por ejemplo, cuando editas un documento, que haya un orden en esa edición. Entonces, eso me imagino también es parte de este proceso de manejo y de generar una disciplina como equipo para que la herramienta realmente cumpla el objetivo, ¿no? Bueno, yo creo que ahí va a ser muy importante, primero, que el equipo entienda la utilidad que tiene la tecnología, porque normalmente las personas que ya nos encontramos ejecutando proyectos somos adultos. Y desde la andrología, pues, a un adulto para que esté interesado en sentarse a aprender algo, o para que esté interesado en invertir un tiempo adicional en aprender algo, el adulto tiene que tener muy claro para qué le va a servir, porque si no, simplemente no se va a sentar. Entonces, si vos estás, no sé, en una área administrativa con alguien que toda la facturación la hace manual, y esa persona hace la facturación manual y luego la tiene que escanear para subirla en un archivo, y vos le preguntás, vení, ¿cuánto tardás en ese proceso con una factura? Y esa persona te dice, tardo 15 minutos. Y vos le podés mostrar cómo eso mismo ya queda en digital, y cómo para hacer eso mismo se demora 5 minutos, esa persona va a entender que va a ahorrar 10 minutos por factura, y entonces ya sí le va a parecer más interesante, porque va a poder tomar más café, porque va a poder salir más temprano de la oficina, ese tipo de cosas. Entonces, si esa persona tiene claro cuál es el gana-gana, venga, eso, listo, yo voy a tener que invertir hoy más tiempo para aprender X programa, X cosa, pero eso me va a implicar en el corto tiempo invertir y ahorrarme menos tiempo que voy a poder usar en esto que es lo que me gusta, lo que me apasiona. De entrada y ya vas a ganar. Pues, ¿por qué? Porque estás mostrando una utilidad y estás mostrando que esa utilidad genera ganancia. Entonces, eso de cara a poder hacer ese cambio de chip y ese cambio de imaginario, porque a nadie le gusta en un primer momento que le digan que lo que está haciendo de pronto no es la mejor forma de hacerlo. Entonces, va a ser importante poder demostrar cómo hay una confianza en el conocimiento técnico de la persona, pero también hay una oportunidad de que ese conocimiento técnico
pueda ser mejor aprovechado. Creo que ese es allá el discurso que debe brindarse al colaborador para que decida emprender esta aventura de apropiarse de herramientas tecnológicas para facilitar su trabajo. Y creo que el discurso tiene que estar muy claro en que es para facilitar el trabajo. O sea, que no es que se piense prescindir de él, que no es que se piense que se le va a aumentar la carga laboral en otros frentes, no, o sea, que tengamos claro que incluso lo que se pretende, porque incluso la mayoría de los aquí presentes estamos en sector social, si nosotros como actores de la sociedad civil no garantizamos tener ambientes de trabajo chéveres, buenos, amenos, pensar en la calidad y el bienestar del colaborador que está dentro de la sociedad civil, pues dentro de las organizaciones de sociedad civil, pues cómo podríamos pensar en generar beneficios a las comunidades de los países donde nos encontramos, no tendría mucho sentido. Entonces creo que en ese orden de ideas hacia allá, pues debe ir pues como ese discurso, y que para poder identificar el cómo hay varias estrategias. La primera es con conversaciones, con preguntas muy genéricas del estilo, Elisa, ¿cuál es tu dolor? En el trabajo que vos realizas en el día a día, ¿qué es lo que menos te gusta hacer? Elisa, ¿qué es esa actividad que vos sentís que invertís más tiempo del que deberías? Entonces miren que ahí no estamos hablando de tecnología y que no estamos dando soluciones a algo en particular, sino que estamos generando preguntas muy ambiguas, muy abstractas, que tal vez en ese momento no vamos a tener ninguna propuesta y ninguna posible solución ante la respuesta que escuchemos de la persona con la que estamos hablando. Pero si yo genero ese comentario, esa pregunta, yo por ejemplo le hacía esa pregunta hace poco a un docente en una zona rural, en unas visitas de seguimiento que hice, profe, ¿cuál es su dolor? Y el profe me decía, reportar las notas. Para mí mi dolor es reportar las notas porque no sé cómo ponerlas fácilmente para llevar las calificaciones de los estudiantes y de esa forma tener como incluso alertas de a quienes debo hacerles un refuerzo adicional. Puede ser que a ninguno se nos ocurra algo ante este comentario, pero ya cuando la conversación la saco de ahí y me voy y me lo pienso un poquito más, pues de pronto la solución es crear una matriz en Excel que me genere unos semáforos de colores si el estudiante está entre, no sé, el 2.5 en la calificación de 2 a 3, teniendo en cuenta que para mí pues que pasa con 3, raspado, pero pasa con 3, que es excelente un 5 y que la mínima nota es 1. Entonces, si yo monto eso, le puedo facilitar la vida a él y yo le puedo enseñar a él cómo montar esa plantilla para que él pueda seguir actualizándola según cómo se modifiquen los procesos dentro de la institución educativa en la que él trabaja. Porque aquí lo que va a ser muy importante siempre es entender que la tecnología es una herramienta, la tecnología no es un fin por sí mismo. Incluso con esos mismos profesores en esos días, uno decía, no, es que esa técnica, qué pereza, esos smartphones, ellos pastelean a través de esos celulares. Y yo venía, pues pastelean, es que hacen trampa, perdón. Entonces yo les decía, pero es que hacer trampa siempre ha estado. La gente no se tiraba papelitos cuando el profesor volteaba la cabeza. La culpa no es la tecnología. Pues es que esa actividad de engañarse a sí mismo ya sucedía. La tecnología es una herramienta que permite que sigan haciendo trampa, pero el que quería hacer trampa la hacía con el papelito o con el celular. Hay que hacer un acompañamiento en cómo esa persona utiliza adecuadamente la tecnología, que yo creo que ahí es donde a veces tenemos sesgos y como que satanizamos las herramientas, pero la herramienta está y tiene riesgos y tiene oportunidades. ¿Cómo minimizamos los riesgos? Te tengo que cortar un poquito, pero gracias por todos los ejemplos que nos has dado y cómo de manera muy práctica los podemos visibilizar. Elisa, si tú quieres agregar al tema del que estábamos conversando, porque luego tenemos varias preguntas que son de respuestas muy rápidas, ¿no? Fundamentalmente la gente está interesada en conocer
los nombres de las aplicaciones, de las herramientas y algunas opciones de uso en diferentes circunstancias. Adelante, Lisa. Claro que sí. Bueno, respecto a los tips, el primero sí era definitivamente el que dice Ana, y es entender la importancia y la utilidad de la tecnología, no como algo para reemplazarnos, sino para permitirnos enfocarnos en lo que realmente nos deberíamos enfocar, y que las herramientas no se tienen por tenerlas, sino que las herramientas están para dar solución a una necesidad o a un dolor, como mencionaba Ana. Pero hay otros dos tips que creo que es muy importante mencionar, y uno, bueno, lo principal es que ya aquí me voy a ir del término tecnología a transformación digital, y es que el centro de la transformación digital no es la tecnología, son las personas, siempre deben ser las personas. No sirve de nada la herramienta digital si no, la persona no tiene la conciencia, como eso primero que hablamos, pero también si la persona no tiene las capacidades de adaptarse o las habilidades. Entonces, otro tip en términos de adaptación de herramientas tecnológicas, pues de apropiación de herramientas tecnológicas o de procesos de transformación digital en las organizaciones, es tener presente que todas las personas van a tener perfiles diferentes, y que es importante encontrar la manera adecuada para que cada perfil pueda sentirse cómodo con la tecnología y pueda apropiarse de ella. Habrán personas que muy rápidamente van a coger los conocimientos porque son nativos digitales, o hay personas que les puede costar mucho más. No siempre depende de la edad, ¿cierto? Entonces es entender cómo llegarle con la tecnología a cada uno de los colaboradores de una organización, cómo generar las capacidades, y no siempre son capacidades técnicas, a veces son habilidades blandas, la capacidad de, no sé, la adaptabilidad, la curiosidad para explorar funcionalidades dentro de las diferentes herramientas. Entonces, siempre es importante el desarrollo de las capacidades y de las habilidades en las personas, y también fomentar como esa receptividad frente a la tecnología. Ese es otro tip. Y el último es la comunicación. No nos sirve de nada que aquí estemos hablando, por ejemplo, de 3 herramientas de proyectos que son Project, Asana y Planner, y que todos digan, no, sí, herramientas de proyectos, y Ana empiece a trabajar por acá con una, Elisa con otra y otra persona del equipo con otra. A nivel organizacional, deben haber acuerdos de herramientas con las que vamos a trabajar, deben haber sesiones de articulación y también protocolos dependiendo del tipo de herramientas. Bueno, vamos a trabajar con esta herramienta, cómo la vamos a manejar, quién administra la herramienta, quién puede eliminar información y quién no, ¿cierto? Entonces siempre es importante la comunicación interna y establecer pues protocolos o acuerdos de qué herramientas vamos a manejar y por qué, y en el equipo cómo nos vamos a distribuir el uso también de esas herramientas. Esos son como los 2 tips que quería agregar a lo que Ana mencionó. Muchas gracias, Melissa. En el chat, tanto Melissa como Ana Isabel han ido poniendo nombres de algunas herramientas que podemos usar, y les voy a ir leyendo muy rápido las preguntas que han ido poniendo. Lo primero es una sugerencia, que es la posibilidad de hacer un taller práctico para conocer estas herramientas, eventualmente por temática podría ser, ¿no? Luego piden que vayan recomendando herramientas, y les voy a ir diciendo los temas en los que les piden. Herramientas para el seguimiento de metas. A nosotros nos ha servido mucho Power BI, conectar a Excel, Power BI, porque Power BI es una herramienta de visualización en la cual vos creas tableros que permiten hacer seguimiento muy visual a las metas. Y uno puede ahí utilizar Power BI como insumo para las conversaciones de seguimiento con el equipo. Entonces, Power BI es uno. Lo que hablábamos de Planner para el tema de seguimiento también es súper valioso, pero de cara al interno, pues al seguimiento interno del equipo. El Power BI sirve para lo interno y para lo externo, para ese reporte de financiadores, incluso porque queda muy lindo, es gráficamente muy agradable. Vos puedes compartirle a tu financiador el link que le permite acceder a la información tipo tablero, pero adicional, eso permite la descarga de una forma linda gráfica en PDF. Entonces, de verdad, es muy chévere. Luego, ¿qué herramientas se podrían utilizar para sesiones híbridas?
en este escenario que tú hablabas de también usar la tecnología en reuniones presenciales, pero también cuando estás trabajando bajo las dos modalidades. Ahí está Kahoot, que ahora lo mencionábamos, pero también puede estar Padlet, pero también puede estar Trello. Pues yo creo que ahí se podría ahondar dependiendo de varias realidades. La realidad es el tipo de grupo con el que vamos a trabajar, si vamos a trabajar con adultos mayores, si vamos a trabajar con jóvenes, si vamos a trabajar con niños, porque eso va a implicar tomar decisiones. Si tenemos o no dotación de tecnología masiva, es decir, si tenemos un computador, un smartphone por persona, o si tenemos, no sé, 30 personas convocadas y solamente 5 equipos. Entonces, dependiendo de las cantidades, del tipo de público y de la conectividad, es que tendríamos que tomar decisiones de qué herramienta puede ser usada en un espacio en particular. Cristian Fretes pregunta, con respecto a los software de ejecución presupuestaria, ¿tienen software diseñados para sus organizaciones o utilizan softwares estándar? Y luego, ¿aconseja tener un software propio desarrollado para la organización, especialmente para los procesos de gestión administrativa? ¿Elisa? La verdad, nosotros, pues, yo creo que eso es como que no hay un blanco y negro, dependiendo de la organización será la respuesta. Pero a nosotros en particular nos ha servido mucho es automatizar los procesos a través de las herramientas que ofrece Office 365. Entonces, por ejemplo, a través de Teams, yo pido las vacaciones y a mi jefe le llega una alerta de que yo pedí las vacaciones y él aprueba con un clic. Pero nosotros no tuvimos que pagar un software adicional al Office 365, que incluso creo que es hasta gratuito a través del programa de donaciones. Ahorita me corrige Elisa porque puede estar diciendo mentiras. Es más como la persona que haga esa configuración, ese proceso de automatización, pero es algo que no requiere plataformas adicionales. Se corre un flujo, lo que se hace es montar el flujo y todo funciona. Entonces, si les soy sincera, nosotros, por ejemplo, no tenemos una plataforma construida en la medida por un tercero para los temas administrativos, sino que nosotros mismos hemos adaptado lo que se puede hacer con Office 365, pero no sé, Eli, si ahí quieres puntualizar algo. Sí, yo creo que en el tema de la gestión administrativa están como las dos vistas. Creo que hay ciertos procesos administrativos en los que yo personalmente recomendaría utilizar herramientas ya disponibles en el mercado, porque hay software muy buenos y que además cumplen con las normativas legales de los diferentes países. Entonces, en la gestión administrativa tenemos los temas de facturación, por ejemplo. La facturación no se debe hacer un software propio para la facturación. Existen software que cumplen con todos los requerimientos legales y que están certificados para poder hacer facturación electrónica. Lo mismo, ya hay muchos software diseñados para la gestión contable. ¿Cierto? Gestión administrativa de seguimiento de presupuestos. Se pueden utilizar herramientas que utilizamos en el día a día, como es Excel, muy buenas herramientas. Pero para una gestión conjunta y para hacer ciertas automatizaciones de procesos administrativos, como son las aprobaciones de las cuentas de cobro, temas de gestión humana, como las vacaciones que decía Ana, que ya son procesos que son más propios de quienes aprueban al interior de una organización o que tienen algunos protocolos propios de la organización, se pueden hacer automatizaciones. En este caso, el que menciona Ana es un Power Automate, que es una herramienta que está incluida en Microsoft 365. No se tiene que hacer un pago adicional, sino que está incluida dentro de la plataforma y se integra con otras herramientas como son el correo electrónico, el Teams, o sea, se integra con todas las herramientas de la plataforma colaborativa. Incluso se pueden agregar aquí formularios a través de Forms, ¿cierto? Entonces, estas herramientas de automatización simple permiten facilitan estos procesos administrativos que son cosas muy puntuales. Ya lo que tiene un relacionamiento con lo legal, sí les recomiendo utilizar software que ya existen en el mercado, que tienen las certificaciones para ese tipo de gestión. Perfecto, yo aquí voy a apoyar un poquito a Karina, que está como un poco molesta con la garganta. Adilia nos pregunta que hay un tema.
el relacionamiento con grupos metas en zonas con baja conectividad, el uso de WhatsApp, por ejemplo. ¿Qué otra herramienta y experiencias en este contexto y realidad? Nosotros hemos trabajado con servidores locales. Entonces, lo que hacemos es construir como un repositorio de información de interés en una USB que tiene una conectividad que no es Wi-Fi, sino que permite que esa USB pueda... Significa que el dispositivo está conectado a Internet. Que permite que sea leído por otros computadores o smartphones y que quien lo lea no acceda a Wi-Fi, sino al contenido. Entonces son servidores locales que permiten tener material prediseñado, software preinstalado, que hace que uno pueda interactuar fácilmente con diferentes herramientas. Esto a nosotros nos ha funcionado mucho y muy bien. Servidores locales, nos ha funcionado muy bien lo que hablaban ahora de WhatsApp, pero también nos ha funcionado bien prediseñar material incluso en herramientas ofimáticas. La construcción, por ejemplo, de PowerPoint interactivos, que quedan como cartillas en las cuales vos les das clic y te sacan texto, te sacan información en movimientos, sonidos o videos. No son PowerPoint planos y también permiten como llevar un material de apoyo que se puede analizar desde lo digital. A nosotros en particular nos ha servido mucho como guías de trabajo para lo ofimático, porque muchas veces nosotros que somos una organización que trabajamos en proyectos más fuertes en temas de alfabetización digital, muchas veces las comunidades tienen resistencia en formarse en tecnología si no tienen conectividad. Pero cuando uno permite que esto pase, uno lo único que hace es que aumenta la brecha social, la brecha de desigualdad. ¿Por qué? Porque yo creo que en todos nuestros países pasa que ya para cualquier trabajo uno necesita mínimamente saber utilizar las herramientas ofimáticas, mínimamente el Word, mínimamente el Excel. Entonces, si vos no le permitiste a alguien tener unos mínimos de conocimiento en esas herramientas, estás facilitando que no acceda fácilmente a empleo. Es algo muy simple, un ejemplo tal vez muy cotidiano, muy coloquial el que estoy poniendo, pero creo que sí es importante entender que de pronto no tenemos la mejor infraestructura tecnológica, pero que hay algo de infraestructura y que tenemos que sacarle provecho, sacarle el jugo a eso poquito que tenemos de infraestructura, porque eso nos va a permitir disminuir la brecha. Perfecto. Bueno, también nos pregunta Jonathan Velasco, más allá de Notes, ¿hay herramientas para el seguimiento de procesos en campo? Creo que ahí está el reto de muchas organizaciones que trabajamos en contextos así. Hay herramientas, por ejemplo, como Cobo Toolbox, es una herramienta que utiliza una organización de acá, de Colombia, que se llama Socia, por ejemplo. Esta herramienta lo que permite es hacer seguimiento, recopilación de datos también en territorio de una manera sencilla. Y digamos que tiene una estructura por detrás que comparten otras herramientas, y es que se pueden utilizar sin tener conectividad, y en el momento que el dispositivo tiene conectividad, se actualizan automáticamente ya en la nube, ¿cierto? Entonces, no se trata de trabajar del todo sin conectividad o del todo en la nube, sino que hay herramientas que puedo utilizar sin tener conexión, y ya cuando luego tengo conexión, se actualizan y se integran con otro tipo de herramientas o con otro tipo de datos y alimentan otras herramientas o otra información, ¿cierto? Esta es una que les puedo recomendar, aquí se las envío, se llama Cobo Toolbox. Y dependiendo de los temas que se vayan a abordar, pueden existir aplicaciones en vía de lo que está diciendo Elisa. Incluso dentro de un proyecto se puede contemplar la construcción de esas herramientas. Nosotros, para un proyecto que teníamos en zonas rurales con caficultores, construimos una aplicación que permitía que los caficultores tuviesen una app, valga otra la redundancia, donde pusieran toda la información de lo que hacían con el cultivo. Y eso permitía tener toda la trazabilidad de ese cultivo y que incluso les llegaran alertas, no por internet, sino por mensaje de texto, porque pues sabíamos que el tema de conectividad era complicado.
hey, acordate que te toca esta semana fumigar, pues estoy poniendo cualquier ejemplo, pero creo que dependiendo del tipo de proyecto, se pueden hacer exploraciones de aplicaciones gratuitas o aplicaciones que, si bien son pagas, tienen versión gratuita, que de pronto la versión gratuita no tiene todas las funcionalidades, pero puede servir para nuestros intereses, porque muchas veces, por ejemplo, en esos temas agro, las versiones gratuitas funcionan para personas que tienen menos de 3 hectáreas. Y normalmente con las comunidades que uno trabaja son ese tipo de comunidades, con ese tipo de extensión de tierra. Ana, yo veo que varias personas continúan preguntando por la lista de las herramientas. Entonces Sí. aquí quiero compartirles, les voy a mostrar pantalla un segundo para que se sientan tranquilos. Vamos a hacer con Ana Isabel una recopilación de las herramientas que ella mencionó y de las que yo mencioné. Muchas de las que Ana Isabel mencionó son gratuitas y son para trabajo también directamente con las comunidades o con esos grupos de interés. Entonces, lo que podemos hacer es que las podemos segmentar de acuerdo a los momentos de los proyectos, como lo hizo Ana pues en su presentación. Y además les podemos dividir las herramientas en otras dos, digamos, de otras dos maneras, y una es las herramientas gratuitas a las que ustedes pueden acceder, como menciona ella, y las otras son las herramientas que están disponibles en el programa de donaciones de software, que son herramientas que normalmente son pagas o tienen un costo, pero las organizaciones sin fines de lucro pueden acceder a ellas a través del programa de donaciones de software. Entonces les podemos compartir esa información así, pues como con unos títulos básicos de para qué son cada herramienta: para gestión de proyectos, para firmas de documentos, para el trabajo colaborativo, pues, y así ya las pueden explorar con más detalle. Claro que sí, perfecto, Eli. Eso está muy interesante para que sepan que esto se los vamos a enviar. Igual ya todos ustedes han venido recibiendo información nuestra. Por ejemplo, cuando Eli iba hablando del tema de donación de software, sé que varios de ustedes han recibido una invitación, algunos han ido al webinar, se les ha explicado cómo, digamos, aplicar para ver si son elegibles. No dejen de hacer todo el proceso para que, enviando los documentos, puedan acceder a todos esos beneficios. Si ustedes tienen también dudas, no duden en escribirnos. Obviamente, pues al final vamos a darles, como siempre, nuestro correo de info redcolaborar o redcolaborar@redcolaborar.org. Pero pues ya ustedes han venido recibiendo estas invitaciones y vamos a seguir. Varios han enfatizado, vemos que es un tema que causa mucho interés. De hecho, prontamente vamos a tener una charla en la que les vamos a explicar más específico sobre Nodoka, que es esta plataforma que les compartimos al inicio, para que también tengan acceso. Entonces, muy interesante que nos vayan dando como toda esa retroalimentación. Yo creo que solamente hay 2 preguntitas más para cumplir con el tiempo, que es a las 4:15. Gabriela Cuevas nos dice: algo muy importante es que, aparte de contar con estas herramientas internamente, también debemos identificar aquellas herramientas, plataformas que sean aptas para actividades con nuestros beneficiarios. Pensar desde acceso al Internet, dinamismo, y la mayoría están en inglés, algo que puede ser una barrera. Un tema interesante que retomo de la ponente es validar y evaluar la expectativa de nuestros beneficiarios. ¿Podrían conversar sobre qué herramientas pueden ser útiles para ello? Pues para los temas de validación, creo que herramientas como Padlet pueden ser importantes, porque uno lo que puede hacer es crear un tablero con preguntas detonantes a través de unos post-it de colores y propiciar la conversación a través de otros post-it que permitan entender cómo se diseñarían un proceso formativo, qué les gusta, qué no les gusta, entender si la persona es más cercana a aprender desde lo visual, desde lo auditivo, desde lo sensitivo, y a partir de esas preguntas detonantes uno puede entender las características del grupo y con esas características del grupo identificar herramientas
desde los sonidos o desde las imágenes o desde los videos que permitan facilitar el aprendizaje en esos espacios. Entonces yo creo que es importante eso y es importante entender si la formación es 100% virtual, qué tipo de interacción con tecnología tienen las comunidades, ¿cierto? Entonces, poder entender si tuvieron facilidad para aprender el computador o si tuvieron que contar con la ayuda de otro familiar para que lo aprendiera, poder entender si han tenido la posibilidad de hacer búsquedas en internet, que es como lo más básico que uno normalmente hace con tecnología, si tienen correo electrónico, y un poco eso va a permitir entender el nivel de apropiación, qué herramientas son cercanas para ellos, y con ese entendimiento básico vamos a poder tomar mejores decisiones de cómo enfocar las herramientas o incluso tomar decisiones de si antes de iniciar el proceso formativo en el tema que nos compete en sí, es necesario hacer un mini proceso de alfabetización digital, un tema de acercamiento a las herramientas que vamos a utilizar para que sirvan para facilitar esos espacios de enseñanza-aprendizaje. Entonces, aquí estoy diciendo cosas muy como coloquiales, muy de validación de preguntas, pero nosotros también a veces lo que hacemos es diagnósticos de apropiación de tecnología, que hay diagnósticos cualitativos y que hay diagnósticos cuantitativos, ¿cierto? Entonces, en un diagnóstico cualitativo yo te puedo preguntar a vos que si conoces herramientas de edición de imagen y vos me decís sí, no, y me puedes decir algún nombre, yo te puedo preguntar por algún nombre para hacer como un chequeo cruzado de si me entendiste que es una herramienta de edición de imagen o si tenés en tu cabeza otra cosa. Pero yo también puedo hacer evaluaciones ya de interacción con herramienta, cosas muy sencillas o preguntas muy de lo coloquial como, vení, ¿cómo combinás celdas en Excel? Y a partir de esas respuestas puedo saber cuáles son las interacciones, los niveles de interacción que las personas tienen con tecnología y tomar decisiones de qué tipo de herramientas puedo utilizar. Entonces creo que para entender un poco las realidades de nuestros públicos de interés, se pueden generar ese tipo de preguntas detonantes y también se puede indagar por, venga, ustedes cuentan con conectividad en su casa, venga, ustedes tienen computador en su casa o tienen smartphone, o si están aquí conectados, están conectados a través de un sitio de internet pago. Pues como esas preguntas nos pueden dar unos insumos para decidir cómo interactuar con esos grupos o cuáles son las mejores formas de interactuar. Muchísimas gracias. El último pedido para dejarlo en el material que se va a enviar, pide Circe Peralta si aparte de las herramientas pueden entregar algunas metodologías para integrar los diferentes recursos fundamentalmente en la comunicación para hacerlo de mejor manera. Muchas gracias, Ana Isabel. Muchas gracias, Elisa, porque realmente ha sido una exposición muy interesante. La cantidad de preguntas así lo reflejan, el interés de la gente que ha estado hoy con nosotros y están pidiendo otras sesiones, así que como ya lo dijo Ana María, tienen una ya programada y seguramente las vamos a tener en otras ocasiones. Gracias a todos los que nos han acompañado esta tarde y antes de que se vayan, Ana María les va a hacer recuerdo, en abril tenemos la Feria Anual Reconexión, donde la idea es acercar a las organizaciones que están ligadas a la red Colaborar y a otras instituciones. Así que ahora les ponemos el video para que marquen la fecha y lo más importante, para que puedan registrar a sus organizaciones y ya vayan viendo la posibilidad de concertar reuniones durante estos 2 días. Gracias, Karina, para que antes de que se vayan se antojen un poquito de la feria y si no se han inscrito lo hagan. Les vamos a compartir acá un videíto que trata de resumir un poco lo que va a hacer este espacio. Feria. 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 Feria.
Bueno, como decía Karina, esto es una invitación que les queremos hacer muy especialmente. Este link que les ha enviado Teresa en el chat, ustedes pueden acceder a la página, realizar el registro desde acá y les va a preguntar si quieren inscribirse como representante de la organización o staff, y ustedes pues van a esta parte donde es representante de organización y llenan todos sus datos. Les pedimos que no lo dejen para después porque realmente hay unos cupos limitados y este espacio va a ser un espacio muy privilegiado para generar agendas uno a uno, para generar un espacio de alianzas y poder ustedes conectar con otras organizaciones de otros países. Vamos a estarles dando información, pero lo más importante es que terminen de llenar la inscripción. Por ahora es una inscripción por organización. Una persona se inscribe, pero ese perfil lo van a poder usar varias personas de la organización para que no se preocupen. Entonces, esperamos que hayan muchas inscripciones cuando cerremos ya acá este espacio. Igual vamos a seguirlos invitando. Prontamente al final de marzo vamos a tener un taller sobre Excel, cómo usar Excel como una herramienta para nuestros reportes, para nuestros temas presupuestales. Y como les digo, pues próximamente vamos a tener también a Elisa que nos va a hablar sobre Nodoka específicamente, que han mostrado pues como mucho interés. Entonces queremos agradecer a Elisa, a Ana y bueno, Karina y Tere por estar presentes en este espacio y ayudarnos a moderar este espacio y bueno, vamos a seguir teniendo este tipo de conversaciones que tanto interesan a todos los miembros de la red. Muchas gracias a todos por participar.